¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, Mauricio, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. No podía activar el micrófono, pero estamos bien. Ahora sí. No te preocupes. Mira, mil disculpas, pero según yo ya había finalizado la formación, ya, este módulo ya. Ujú, ujú. Entonces, ¿te parece bien si es que les esperamos o te conectas un poco más, un poquito más tarde para comenzar a las 7? Eh, sí, uno de los participantes estaba preguntando si podemos empezar a las 7. Para mí, el único inconveniente sería por lo que a las 7:30 tenemos la otra sala de Montessori. Claro. Ujú. O Suena sea, bien. podríamos manejarle la sesión por media hora, pero así 7:30 o'clock le cerramos. Por mi parte no habría problema. Claro. Vos si deseas me puedes dejar como coanfitrión para ponerle pausa a la grabación y a las 7 reanudarle. Sí, la cuestión es que es otro enlace de vuelta del otro. No, claro, claro, para que en esta sesión no, en la grabación no aparezca lo que estamos ahorita conversando. Ah, O si no, eh, o tú le editas después del video. claro, yo le edito, no te preocupes. Ya, perfecto, quedamos así. Entonces yo me voy a quedar conectado. Listo, no te preocupes. Entonces, veamos mismo si no se conectan. No sé si tengas problemas en dar mañana a la clase y decirles que acompañan a dar, o si no, Mañana. sí, o si no, mm, grabar solo el video y que, bueno, lo vean después. Déjame preguntarles a los participantes en el chat a ver qué nos dice. Dale, listo. Ya, entonces, bueno, pregunto eso y te confirmo lo que nos... Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, doctor. Ok, perfecto. Confirmado. Sí te escucho muy bien. Listo. Álvaro, vamos a empezar entonces la sesión. Hay algunas personas que no se van a poder conectar, pero no hay problema. Dejamos grabando la clase, la sesión, y esto va a quedar disponible ya para que lo puedan revisar dentro de la plataforma de Poliestudios. ¿Ok? ¿Me puedes confirmar si ves en tu pantalla la presentación? Sí, doc, efectivamente. Ok. Ok, entonces vamos a dar inicio, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Ahora sí. Bueno, pues un cordial saludo, la bienvenida a esta sesión donde trataremos acerca del tema 4. Este tema 4 me llamó mucho la atención cuando lo estuve preparando porque hablando ya de los protocolos de tratamiento para personas con drogodependencia, nos encontramos con un aspecto que lo consideré muy importante en el sentido del apoyo emocional que brindamos a nuestros pacientes como parte de los procedimientos terapéuticos, ¿sí? Entonces, los temas que vamos a revisar hoy son el papel de la familia ante la prevención de drogodependientes, ¿sí? O de drogodependencias. Vamos a revisar también los estilos educativos dentro de las familias y también lo que corresponde a los factores de riesgo y protección. Entonces, para concentrarnos en el primer tema, vamos a tratar lo siguiente. Dentro de lo que tiene que ver con la familia, ¿sí? Porque cada persona, cada uno de nuestros pacientes, cada persona que asiste a las terapias, que busca las terapias por drogodependencia, viene de un contexto familiar, ¿sí? Todavía no vamos a entrar en la parte de qué tan edificante o qué tan perjudicial es este entorno familiar, pero todos tenemos un entorno familiar, ¿sí? Padres, hermanos, hijos tal vez. Entonces, ¿qué es lo que se debe manejar dentro de estos espacios, dentro de este entorno familiar? En primer lugar, vamos a hablar acerca de la comunicación activa. Y cuando tratamos el tema de la comunicación es precisamente poder hablar, poder intercambiar ideas, intercambiar información entre todos los integrantes del núcleo familiar o de la familia también ampliada, si es que fuera el caso. Dentro de la comunicación activa es muy importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, evitar prejuicios. No juzgar, no criticar, no etiquetar a otras personas o a los comportamientos que tengan otras personas. Y por el contrario, nuestra comunicación debe demostrar empatía. La empatía se refiere fundamentalmente a qué es lo que yo haría si estuviera en el lugar de la otra persona. ¿Sí? Entonces, cuando lo manejamos de esa manera, es mucho más fácil evitar como se menciona acá, evitar los prejuicios, evitar las etiquetas, evitar los estereotipos. ¿De acuerdo? La siguiente parte, el siguiente punto de este primer tema es generar un tiempo de calidad.
Y este tiempo de calidad se refiere a un ambiente de confianza y de transparencia entre los integrantes de la familia. Porque es muy importante que, tomando el ejemplo de la drogodependencia que corresponde a nuestra capacitación, son temas muy delicados, son temas que son de una importancia muy grande para la persona que está en terapia. Sí, entonces, si esta persona tiene o está rodeada de un entorno familiar donde se ha generado un ambiente de confianza, un ambiente de transparencia, entonces se van a poder tratar estos temas y contar que esta persona cuente con el apoyo de su familia. Lastimosamente se ha visto, muchas veces se ha visto la situación que los familiares de nuestros pacientes son los primeros que le están quitando el apoyo, son los primeros que le están criticando, que le están prejuzgando, cuando lo ideal debería ser trabajar con toda la familia, como lo veíamos la semana anterior, trabajar y analizar todo el entorno familiar precisamente para generar este ambiente de confianza y lo que yo le llamo un tiempo de calidad, porque no se trata solamente de pasar tiempo con la familia, situación que ya de por sí es complicada en algunos hogares, sea por ausencia de alguno de los padres o tal vez porque los horarios de trabajos son demasiado inflexibles y eso hace que el poco tiempo que uno pasa en la casa está tan cansado que lo que quiere es solamente dormir, descansar, recrearse, pero no lo hacen pensando en una actividad de diversión para toda la familia. Entonces hay que generar ese tiempo de calidad. No es solamente pasar tiempo con la familia, sino pasar tiempo de calidad. En tercer lugar, dentro de este mismo tema, necesitamos nosotros fortalecer la autoestima y la autonomía de los hijos. Mientras a más temprana edad se pueda fortalecer estos dos aspectos en nuestros hijos, ¿sí? Va a ser mucho más práctico y mucho más fácil erradicar o evitar los problemas de drogodependencia o de vicios, ¿sí? Eh, ¿Cómo lograr esta autoestima y cómo lograr la autonomía en los niños desde casa? Es asignarles responsabilidades, por supuesto, respetando la edad y el proceso evolutivo de los niños, ¿sí? Por ejemplo, a un niño de 8 años no le vamos a mandar a que compre el cilindro de gas. Simplemente no tiene la suficiente fuerza física para levantar el cilindro. Es así de lógico, pero son ejemplos de pronto muy extremos que nos van a dar la pauta de cómo empezar progresivamente a asignarle responsabilidades a los niños desde su edad de niñez, en su edad de adolescencia, en la juventud, ¿sí? De tal manera que lo ideal sería que a los 18, cuando lleguen ellos a los 18 años, a la mayoría de edad, puedan ellos tener herramientas de vida autónoma, ¿sí? Que no dependan de otras personas. Perdónenme un momento, por favor. Ok, mil disculpas. Bien. Generar responsabilidades que se le pueda otorgar a los niños, a los jóvenes, para que vayan asumiendo la responsabilidad de su propia vida. ¿De acuerdo? Dentro de esto, y cuando se empieza a trabajar con toda la familia, nos vamos a encontrar con situaciones o nos vamos a encontrar con que cada familia tiene formas diferentes de enseñar, tienen formas diferentes de convivir, formas diferentes de relacionarse. Sin embargo, eh, todo lo que pueden ser particularidades dentro de cada entorno familiar se pueden catalogar o se pueden clasificar en 4 tipos de estilos educativos, ¿sí? Y vamos a analizar cada uno de estos estilos educativos que se presentan en las familias.
Vamos a revisar de izquierda a derecha. En primer lugar, tenemos un estilo que se llama represivo. Es un estilo que se basa en el control, pero que no brinda apoyo, ¿sí? Eh, es un estilo educativo muy autoritario porque se basa precisamente en una jerarquía de autoridad. Es una familia donde dicen, me obedeces a mí porque yo soy el papá, o me obedeces a mí porque yo soy la mamá y yo traigo la comida a la casa, ¿sí? Entonces, de pronto algunas frases serán familiares entre algunos de nuestros pacientes, pero es un entorno o un estilo represivo el que tiene estas características. Autoritario, imponente, que no negocia, solamente impone las tareas o los castigos cuando lo consideran necesario. Sí, es un estilo que, como les digo, ejerce mucho control, pero no ejerce apoyo. El otro extremo, el otro extremo es un estilo que se llama sobreprotector. También nos encontramos con familias donde sobreprotegen a sus hijos. Este estilo de educación familiar brinda mucho apoyo, por supuesto, pero el problema es que al no existir control, no existe un lineamiento claro de cuáles son las pautas de disciplina que se debería tener dentro del hogar, ¿sí? Entonces, son familias que le dan todo el apoyo a los hijos, que le dan todo lo que piden, por supuesto, con el límite de sus posibilidades, pero no dejan los lineamientos claros y no asignan responsabilidades a los hijos, ¿sí? Entonces son familias que como el niño, el joven es sobreprotegido, llega a la mayoría de edad y no sabe ni cómo prepararse su propio desayuno. A veces en extremos así de graves, ¿verdad? Entonces, es un estilo que no les está ayudando a los niños, a los jóvenes, no les está ayudando a madurar y no les está ayudando a asumir la responsabilidad y la autonomía. Un tercer estilo educativo es lo que se llama el estilo indiferente, ¿sí? Este estilo de indiferencia se caracteriza porque ni ofrece control ni ofrece apoyo. Por el contrario, como su nombre lo indica, demuestra una indiferencia por parte de los miembros de la familia, que si le va bien, qué bueno. Si es que le va mal, qué bueno. No tienen una inteligencia, no manifiestan una inteligencia emocional en el sentido de no exteriorizar y no enseñar cómo exteriorizar las emociones de alegría, de tristeza, de conformidad, de frustración. Hay muchas emociones que necesitan ser eh, expresadas, pero tienen que ser expresadas también razonablemente, ¿verdad? Este estilo indiferente se caracteriza también porque muestra su descontento cuando hay resultados negativos, pero no brinda orientación. Como no hay apoyo, no enseña. Como no controla, no pone límites. Simplemente dejó vivir, ¿sí? Esto se ve bastante cuando uno de los padres es ausente o cuando uno de los padres está pasando por una situación de vicios o que puede ser también una situación de drogodependencia. Sí, porque como esa persona está tan concentrada en su propio problema, se olvida de su entorno. Y cuando les pasa esto a los padres, por supuesto, es una situación que va a perjudicar a sus hijos, a los niños, a los jóvenes que están conviviendo en ese hogar. El estilo, por último, el estilo fortalecedor, ¿sí? Es, es lo que llamaríamos el estilo ideal, el entorno ideal que debería tener una persona independientemente que tenga o no problemas de drogodependencia. ¿Por qué? Eh,
Este estilo fortalecedor se caracteriza por ejercer un control firme, pero razonado, ¿sí? No es, es totalmente diferente del estilo represivo, donde el control es fuerte, pero es tajante, no es negociable en el estilo represivo. Por el contrario, en el estilo fortalecedor existe ese control firme, pero al mismo tiempo un apoyo donde se enseña cuáles son los límites que se deben aplicar o vivir en el hogar, pero también se enseña por qué es necesario tener esos límites y no otros. Y es un estilo razonado precisamente porque a través de la conversación, a través del diálogo, de una negociación, de una mediación, se explica todos los motivos por los que existen límites, ¿sí? No es el impositivo, no es el represivo, en que solamente dice, haces caso porque yo digo, sino que acá se explican todas las razones y cuando se trabaja en este estilo fortalecedor, es mucho más fácil, es mucho más práctico desarrollar, como veíamos en la diapositiva anterior, desarrollar las habilidades de autonomía y de autoestima en las personas. Y como les decía, estas habilidades, mientras más pronto, mientras más temprano se empiecen a desarrollar, va a generar mejores resultados para las nuevas generaciones. ¿Sí? Esto en referencia a los estilos educativos de las familias y ahora vamos a tratar el último tema que corresponde a los factores de riesgo y de protección. ¿De acuerdo? Estos factores de riesgo o factores de protección se convierten en situaciones necesarias cuando existen ciertas edades o sucesos de transición. Hablemos de una edad de transición, por ejemplo, cuando los niños terminan su educación primaria y van a pasar a secundaria, cuando terminan su educación básica y van a pasar a bachillerato, por ejemplo, o cuando terminan su bachillerato y van a pasar hacia la universidad, que son entornos muy diferentes, por supuesto, uno de otro. Esos son edades de transición. Un suceso de transición puede ser precisamente estos cambios de entornos educativos. Puede ser tal vez un suceso de transición, alguna tragedia que hayan tenido con algún familiar, ¿sí? El fallecimiento de alguno de los padres o algún familiar que haya sido muy cercano. Son sucesos, son eventos que se produjeron una vez, pero dejan marcado un antecedente que si no se lo conversa, no se lo exterioriza a tiempo, puede empezar a generar depresión en la persona y desencadenar a través de eso el incurrir en drogadicción, en drogodependencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, los factores de riesgo son aquellos que evidencian o aumentan la probabilidad de iniciar en el consumo de drogas, ¿sí? Son factores que justamente ponen en riesgo a la persona, por eso son factores de riesgo, porque se convierten en amenazas o en amenazas contra el desarrollo normal de la persona. Y por el contrario, los factores que se llaman de protección son factores que van a inhibir, a reducir o atenuar la probabilidad de consumo en las personas. Entonces, siempre se tienen que analizar tanto los factores de riesgo como los factores de protección. Y estos factores tienen una clasificación. Esta clasificación se determina de acuerdo al lugar donde se presenta o donde se produce el factor, sea de riesgo o el factor de protección. Entonces, existen los factores personales, ¿sí? Existen factores comunitarios. Hemos tratado y hemos analizado algunos cuerpos legales sobre lo que son factores escolares,
y hoy estuvimos conversando acerca de factores familiares, ¿sí? Cada uno de estos factores, tanto de riesgo y de protección, van a determinar cuál va a ser la reacción de la persona antes de entrar en drogodependencia, o también van a influir cuando ya la persona está en tratamiento y quiere salir de esa dependencia. Sí, esta es entonces el resumen del contenido disponible en el tema 4. Álvaro, si todavía estás en línea, ¿verdad? Por favor, si nos puedes compartir dentro de tu experiencia profesional, ¿cómo has tratado tú el entorno familiar de los pacientes? De hecho, doctor, es uno de los tópicos que genera más dificultad en el tratamiento, en el abordaje, ya sea de tipo preventivo o de ya un tratamiento, porque justamente la ambivalencia de la familia al ser un factor de riesgo o al ser un factor de protección, dependiendo del contexto familiar, eh, puede precipitar o nos puede dar una pauta a seguir eh, dentro del tratamiento, dentro de la prevención para los familiares. Es difícil la concepción de que el que un adulto haya pues tenga prácticas de consumo sea en realidad una se puede decir que un estímulo ante el aprendizaje social de un niño que puede generar a futuro también algún tipo de consumo nocivo. Entonces, eh, generalmente la dificultad está ahí. Dentro del tratamiento, en módulos anteriores hemos visto que la familia se le debe dejar que a los pacientes que ya están dentro de un tratamiento institucionalizado, que el paciente sea independiente en cuanto a sus decisiones, pero también se necesita como una a manera de red de apoyo en tanto la familia esté dispuesta, pues se sabe que las personas que ya están en tratamiento institucionalizado han pasado por muchas cosas que les han hecho daño a la familia. Entonces es comprensible que ellos también estén, se puede decir, un tanto reacios frente a ayudar al paciente a la recuperación. Es complejo, en verdad es complejo en cualquiera de los puntos de prevención o tratamiento en cuanto al tema de las drogodependencias del abordaje familiar. Correcto. Muchas gracias, Álvaro, por tu aporte. Y como lo mencionabas, puesto que cada entorno familiar es totalmente diferente, es casi un mundo diferente, no es tan sencillo el abordar. No todas las familias están dispuestas a ayudar a la persona cuando está en tratamiento. Hay algunas que sí, por supuesto, y eso sin duda tú lo habrás visto, eh, constituye un factor o una fortaleza para la persona, para el paciente. Mm, Entonces, sí, el entorno familiar definitivamente marca y marca muchísimo, porque como decía en un principio, todas las personas venimos de un entorno familiar. Nadie nació solo. Todos venimos de un entorno familiar, independientemente que este entorno sea o no sea funcional. Eso es un factor que, incide muchísimo ya durante el momento del tratamiento. Eh, Te agradezco, Álvaro, por la asistencia, y muchas gracias también a cada una de las personas que van a ver posteriormente esta grabación. Les invito nuevamente a revisar todo el material disponible en el tema 4 y desarrollar las actividades de aprendizaje, ¿sí? Con este último tema se está terminando ya las sesiones de Zoom, pero el material igual está disponible, y de la misma manera nosotros estaremos en contacto permanente para solventar cualquier inquietud que hayan tenido. Agradezco su presencia y que tengan muy buena noche. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias también, Álvaro, que estén muy bien.